La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 1 minuto, amigos, bienvenidos. Hoy es lunes 10 de julio. Rosa María, buenos días. Muy buenos días, amigos, y bueno, empezamos la semana hablando, por supuesto, del trágico accidente de ayer en el Cerro San Cristóbal. Un domingo tranquilo, un domingo familiar, un domingo nublado acá en Lima, esos domingos de invierno, ¿no? Tontón, como dicen, ¿no? No hay mucho que hacer. Y bueno, a muchas familias se les ocurre salir a pasear un poquito por Lima y hay este servicio de buses que hay en todas las grandes ciudades del mundo, no es exclusivo del Perú. Este servicio de buses se usa en todas las ciudades turísticas, justamente para que los turistas puedan apreciar en un segundo piso descubierto las bellezas de una ciudad. Y yo los he usado muchísimo en muchísimas ciudades del mundo, porque además cuando tienes poco tiempo, en un recorrido pues de 2 horas más o menos, te haces una idea de la ciudad en la que estás. La tragedia es que este recorrido del Cerro San Cristóbal, que está autorizado por la Municipalidad de Lima, aunque sacaron un tuit negando su responsabilidad, lo cual demuestra su falsedad, ya hasta en estos casos, ¿no? Es una vergüenza la municipalidad. No tenemos nada que ver, y todo el mundo le ha sacado el permiso de circulación al bus otorgada por la Municipalidad, Dirección, Correspondencia y Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima. De lo que se ve, sin que haya un peritaje aún, por supuesto, porque esto requiere de una investigación de la Policía Nacional, de la Dirección de Tránsito, de lo que se ve, parece ser que el chofer toma la curva a excesiva velocidad. Y al hacerlo, pues simple y llanamente, lamentablemente han fallecido 9 personas. Hay un número importante, creo que son 20 o 30 heridos, 30, sí, de distinta consideración, pero algunos muy graves. También, por supuesto, un pobre niño de 10 meses que anoche buscan desesperadamente a sus familiares. Parece que ya los han encontrado. Y ya los han encontrado esta madrugada, pero el niñito estaba ileso, con un pequeño chinchón, pero el problema era que sus padres no aparecían y podrían estar entre, lamentablemente, los fallecidos o los gravemente heridos, ¿no es cierto? Ciudadanos chilenos, una ciudadana canadiense, 3 ciudadanos chilenos, de los cuales la mamá de 2 chicos que estaban con ella ha fallecido. Es una tragedia verdaderamente, porque acá, además de las responsabilidades directas y las responsabilidades indirectas, hay un daño terrible al turismo. Es decir, esta noticia da la vuelta al mundo, reitero, porque este sistema se utiliza en todas las grandes ciudades del planeta. Entonces, si los turistas ven que este sistema no es seguro en la ciudad de Lima, pues no lo toman, ¿no es cierto? Esto se supone que es un sistema muy seguro. Estos buses van, yo los he tomado con mis hijos, a velocidades muy, muy despacio, justamente para que puedas mirar. Claro. O sea, la gracia de este asunto es que van muy despacio, no sé, 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, para que puedas mirar. Esa es la gracia. Este bus estaba a punto de llegar ya abajo. Se ha caído al lado del Cruz Revólver, de una manera trágica, porque las escenas han sido muy dramáticas, ¿no? Han habido varios problemas reportados por los familiares y las víctimas. Primero, no se ha activado el SOAT porque el vehículo no tenía SOAT. 2, hospitales están obligados, eso siempre recuerdo usted, a estabilizar pacientes en una emergencia, obligados, es la Ley General de Salud, obliga a todo hospital público o privado de salud, fuerzas armadas, policiales, a recibir de inmediato heridos graves y estabilizarlos. ¿Por qué? Porque primero es la vida, después se ve a quién le cobras, si le cobras al SOAT, si le cobras al CIT, al seguro privado, de salud, etcétera. Eso en primer lugar. Luego hay que decir que un penoso tuit de la Municipalidad de Lima se lavó las manos bien graciosamente, señalando, han borrado el tuit. Lo han borrado, sí, no está acá. Lo han borrado, diciendo que ellos no tienen responsabilidad. Ya, por supuesto, han borrado eso y ahora dicen que lamentan a las víctimas, ¿no? Que están muy preocupados, que atiende de forma integral de trasladar a los heridos, ¿no es cierto? Acá está. Informamos, la administración y fiscalización de la vía que da acceso al Cerro San Cristóbal es competencia de la Municipalidad de Arriba. Claro, la vía, pero el bus está autorizado por la Municipalidad de Lima y eso no lo ponen.
Eso no lo pone. Entonces, cuando hay un accidente de esta magnitud, siempre hay tres responsables. A mí me enseñó la policía hace mucho tiempo. El primero, el conductor. En principio. Parece evidente que el conductor ha ido a una velocidad inadecuada. Exceso de confianza, falta de experiencia, eso habrá que determinarlo. Entiendo que el chofer ha sobrevivido. Falta de experiencia también, que es uno de los problemas más comunes en este tipo de accidentes. No conoce la ruta, todo eso se tiene que determinar en un peritaje, ¿no es cierto? Cuánto tiempo tenía manejando en esta ruta. Eso puede ser. Dos, la ruta misma. O sea, esta es una ruta de alto riesgo. Cualquiera que ha subido a Cerro San Cristóbal en auto, yo lo subí en auto particular, sabe que hay que ir muy despacio porque son calles muy empinadas, no hay veredas, no hay barandas, no hay elementos de seguridad, ¿no es cierto?, que detengan un vehículo que va a velocidad. O sea, no hay. El vehículo, ustedes ven claramente, sale disparado, pues no hay una barrera de contención. Entonces, una ruta de alto riesgo, me dicen acá, no puede ser un circuito turístico, pues ese es el problema. En esa clase de buses. Y esta es una ruta empinada, sinuosa, totalmente peligrosa, ¿no? Y sobre la ciudad. Sobre una ciudad. O sea, lo que ha viviendas. sido un milagro es que no caiga sobre casas. O sea, eso, en medio de esta tragedia, es una situación milagrosa que no haya caído a esa velocidad sobre otras personas que estuvieran abajo. Entonces, es la vía también. La vía es un problema, ¿no es cierto? Y el tercer elemento que tenemos es las condiciones del mismo ómnibus. Este es un ómnibus con chasis adaptado, acoplado, supuestamente prohibido para este tipo de circulación. Entonces, si tenía un permiso de circulación de la Municipalidad de Lima desde el 2016, o sea, enero del año pasado, es porque no han hecho un buen trabajo de fiscalización. Entonces, problemas con el chofer, problemas con la vía, problemas con el vehículo. Todo el cóctel perfecto para que esto suceda. ¿Y por qué no sucede más? Porque creo que Dios es peruano, porque de verdad la informalidad es lo que nos mata. De nuevo, igual que en el incendio, la informalidad es lo que mata, no mata el fuego, no mata el humo. Un accidente de tránsito puede tenerlo cualquiera, porque es un accidente, nadie quiere que esto suceda. Pero si tienes un chofer que no tiene confianza, que no tiene experiencia, que va a exceso de velocidad, si tienes una vía no preparada para esta clase de buses, si tienes un permiso de circulación a un automóvil que no le corresponde, que además, hay que decirlo, este bus ya tenía 5 papeletas graves, entonces estás jugando con la muerte. Y nada de esto lo sabe el pasajero que se sube a pasar una tarde de domingo con su familia. Así es. Nadie lo hace. O sea, nadie pregunta. Y ojo, los tickets para esto no son baratos. O sea, este no es un medio de transporte, digamos, popular. Esto es clase media que quiere pasar una tarde agradable. Ayer no era una tarde bonita. Si hubiera sido una tarde de sol, digamos, hubiera habido mucho más gente, probablemente haciendo colas para tomar los buses. Entonces, imagino que el servicio se va a suspender en todas sus modalidades hasta que la vía sea reparada y el peritaje determine exactamente qué pasó y se establezcan, ¿no es cierto?, las posibilidades. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Escuchaba temprano al doctor Huerta a decir una cosa que es la pura verdad. Si usted está yendo en un ómnibus en cualquier lugar del Perú que va a una velocidad excesiva, proteste. Usted tiene derecho a que bajen la velocidad y tienen que decirle al chofer, baje usted la velocidad. Lo primero que mata en las carreteras es la velocidad, es el exceso de velocidad. Entonces hay que protestar, unirse a los demás pasajeros y protestar. Nunca falta el pasajero, oye, no, quiero llegar rápido, rápido muerto vas a llegar. ¿A dónde? Sí, ¿A dónde vas a llegar? ¿A dónde vas a llegar? Sí. O sea, 5 minutos antes muerto, ¿no? Entonces, en Lima mueren 500, 600, 700 personas al año solo en las pistas de Lima. Es, digamos, la zona del Perú con mayor mortalidad. Entonces, en las pistas tenemos que comenzar a tomar este problema en serio. La Municipalidad de Lima nunca lo ha tomado en serio. Esa es la pura verdad. Nunca lo ha tomado en serio. Atropellos y de todo. Y finalmente una cosa más también desagradable. René Gastelumendi reporta que además de que no ha habido SOAT, además de que hospitales no han querido recibir algunos pacientes críticos, ha habido también saqueo. Es decir, a los heridos
se les rebuscaba los bolsillos para robar las billeteras, los relojes, en fin, ¿no? Práctica que nosotros siempre queremos creer que no existe, ¿no? Porque es una práctica tan repulsiva, es tan de buitre, realmente buitre, realmente. Gallinazo, estar yéndole a rebuscar los bolsillos a una persona herida, grave o muerta, ¿no? Entonces, una cosa es que la policía o los bomberos saquen el DNI para identificar a la persona, y otra muy distinta es que terceras personas que no tienen nada que ver ahí y que se hacen pasar como ayudantes, en realidad lo que están haciendo es quitarle sus pertenencias a personas que están llegando a los hospitales sin identificación. Y yo estoy segura que esas personas no salieron de su casa sin identificación, ¿no? Entonces, esto es muy grave, hay imágenes de esto, y esto está pasando en medio de los vecinos, ¿no? En medio de los testigos que están ahí. Entonces sí hay que destacar la bondad humana, sí hay que destacar la solidaridad, la inmediata presencia de personas para ayudar, eso está muy bien, pero también hay que señalar que lamentablemente en el Perú, en las carreteras del Perú, existe la trágica costumbre de robarle a los heridos y a los muertos. Y esto es costumbre y se acepta como normal, o sea, está normalizado. Es una costumbre normalizada, que es parte de la barbarie, ¿no es cierto?, del salvajismo en el que vivimos. Robarle a un muerto debe merecerte, pues, digamos, lo peor, ¿no? Espero yo. Y espero que las personas que le roban a un muerto, Dios se encargue de ellas, porque es lo peor que puedes hacer. Entonces, es de un salvajismo brutal, y lamentablemente yo lo he visto además, en todos los accidentes de tránsito de ómnibus en provincias en el Perú. Lo primero que bajan corriendo a ver si hay muertos para robarlos. Vienen todo. Especialmente para eso, Bajan. sobre pretexto de ayudar a las Así es, víctimas, ¿no? Sí, bajan. Y lo primero que tienes que gritar en un accidente es: no hay muertos. O no se acerquen a los muertos. Los que están heridos, gritar: no se acerquen a los muertos, porque bajan a robar. Pero a robar turbas, a robar. Eso no estoy contando algo que no haya visto en mi vida. Hace muchos años lo vi y yo no lo podía creer. Me parecía absolutamente... y no entendía por qué todos gritaban: no hay muertos, porque no había necesidad de gritarlo, ¿no? Y era para que no robaran. O sea, esa es la costumbre, lamentablemente, en el Perú. Entonces, bueno... Esto sucedió ayer también. Esto sucedió ayer. René Gastelumeni lo reporta, periodista de América Televisión, de Cuarto Poder, y hay imágenes que así lo hacen notar. Es una tragedia realmente lo que ha sucedido. Nos preguntan, Rosa María, aquí en redes, sobre la responsabilidad de la autoridad provincial y la autoridad local, el RIMAC y el ILIMA, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay pues una discusión. A ver. Vamos a ver. Hay vías que son provinciales y vías que son distritales. Evidentemente, la subida y bajada de Cerro San Cristóbal no es una vía provincial. La vía es de Municipalidad del RIMAC, pero los permisos de circulación de transporte público de pasajeros, aún con fines turísticos, son de la Municipalidad de Lima. Entonces, la Municipalidad de Lima tiene responsabilidad ¿por qué? Por el bus. Y tiene responsabilidad por la conducta del chofer. ¿Ok? Correcto. Y la Policía Nacional también por la conducta del chofer. ¿Ya? Por eso la Policía Nacional es la que hace la investigación. Habida cuenta que hay muertos, corresponde una investigación criminal. Pero además, sí, la Municipalidad del RIMAC tiene responsabilidad sobre la vía. Pero se supone que es una vía turística, no es una vía rápida, pues, ¿no es cierto? No es una vía expresa, ¿no? Es una vía muy empinada, está en un cerro, se llama el Cerro San Cristóbal, y es un cerro repleto de casas, que además tiene esta vía de acceso que no tiene veredas. Así es. No tiene veredas, no tiene barandas, no tiene nada. O sea, tú te caes sobre una cancha de fútbol, te caes sobre una casa, te puedes caer sobre cualquier cosa. Cuando a mí me han dado la noticia, mi primera imagen es que se había caído de arriba. Sí. Ya, Claro. no sé si te pasó a ti. Claro, Cuando sí, me he sí, acercado a ver las sí. imágenes, me han avisado, se ha caído un bus de turistas, un Mirabús, que, ojo, la marca Mirabús corresponde a una empresa. La que se ha caído es otra empresa. Greenbus. Greenbus, es un bus verde. Así es. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me han avisado, mi primera impresión era que había caído desde la parte más alta. Un O sea, segundo sí. tardó en caer. Sí. Imagínate la velocidad que tenía ese Imagínate, bus. Sí. No, impresionante, impresionante, qué espanto. Inmediatamente la gente se agolpó porque ese Cerro San Cristóbal está repleto de gente.
O sea, ahí viven muchísimos vecinos que están muy cerca a nosotros, acá al convento de Santo Domingo, desde acá vemos el cerro. Entonces, está repleto de gente. Como reitero, el milagro es que haya caído sobre el club Revólver y no haya caído sobre un grupo de chicos jugando fútbol o sobre la casa de una señora. Pero es una tragedia, la verdad. Y como ustedes imaginarán, estas imágenes sí dan a la vuelta al mundo porque no es un accidente común. Estos buses se utilizan en todas las grandes ciudades. Yo los he usado en Roma, los he usado en París. Además hay muchísimo más que los que hay acá. Y nosotros acá en el centro los vemos pasar todo el tiempo. Son parte de nuestra vida cotidiana para los que trabajamos en el centro. ¿Son malos? No, nunca han tenido un accidente de este tipo. En muchísimos años ya que llevan acá. Mira, fácilmente este tipo de servicios se presta en Lima hace 12, 13, tal vez me atrevería a decir 15 años que se presta este tipo de servicio. Entonces, no es un servicio extraño ni ajeno a la ciudad de Lima, pero lo que ha sucedido tiene que ver, reitero, con un conductor que ha ido a mucha velocidad, una vía que no es para transporte turístico en este tipo de buses y finalmente una autorización a un bus que no tenía la correspondiente licencia correcta, ¿no es cierto? Y hay que decirlo también, había una alternativa para subir al Cerro con San Cristóbal. Ya estaba pactado el funicular. Así es, efectivamente. Y eso que atrae a la memoria ese teleférico, ¿no es cierto? Claro, el funicular, que subía desde el Parque de la Muralla. Exactamente, Sí, del Parque de la Muralla subías al Cerro San Cristóbal y el teleférico es una de las formas más, ¿cómo les explico? Limpias, eficientes y seguras de mover gente. ¿Ya? Hace 4 años se hizo esa promesa. Así es. Ahí está. Y no, el señor alcalde de Lima canceló el teleférico, canceló el contrato. Susana Villarán lo había pactado. El alcalde de Lima canceló el contrato porque no le convenía, pues no sé qué conveniencia le vería mala, pues no sé. Entonces, de nuevo, no es por fastidiar al alcalde de Lima, ¿no? Pero su mano está detrás de todas estas cosas. Le da licencia a un bus que no tiene licencia. Se lava las manos como Pilato porque dice que la vía no es de él, ¿no es cierto? Y finalmente, las ambulancias y todo lo que ha ido a recoger a la gente, dice que son las de él. No, ha ido el SAMU. Sí. El SAMU es del Ministerio, del MINSA. Han ido los bomberos que no son de él. Es más, él le quitó la plata a los bomberos. Cuando yo pensé que ya no había nada más bajo que venderle el terreno a los chipivos, no, le ha quitado la plata a los bomberos también. Y él canceló el funicular. Hace 4 años ya tendríamos un funicular como el que tiene Cuelapa ahorita. Y en 20 minutos estabas arriba. De verdad que es impresionante el daño que se le hace a la ciudad cuando no se toman medidas, digamos, concretas, ¿no? ¿Y los accidentes van a seguir? Por supuesto que van a seguir, si la informalidad continúa y la desidia de las autoridades continúa. Así es, todo va a seguir exactamente igual. Mira, que no ha pasado ni una semana del anterior incidente. No, y va a haber un incendio. Mira, si ustedes se paran en la Plaza 2 de Mayo, no solamente ven el incendio de la Galería Nicolini, ven el incendio de la misma Plaza 2 de Mayo, que tiene 2 inmuebles incendiados. Mire ese circuito turístico que tenemos. Es precioso. Te vamos a ver el circuito de los incendios. Ya, pues, es increíble. Nos vamos a la pausa, regresamos con notas políticas para ustedes. No se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, que también nos tiene en Facebook Live. Bienvenidos a Radio Santo Domingo, RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también estamos con nuestras emisoras dominicas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillapamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, misioneros que también están con nosotros al aire y en vivo. Bueno, te voy a contar una historia, les puedo contar un cuentito, ¿no? Porque estamos esperando una llamada muy especial para hablar de las elecciones en el APRA, pero antes les voy a contar una pequeña historia de este viernes. Como ustedes saben, hubo una marcha nutrida, pero digamos no multitudinaria, pero había unas 10.000 personas en la Plaza San Martín y alrededores que marcharon protestando contra un posible indulto de Alberto Fujimori.
indulto al cual yo también me opongo, salvo que el señor Alberto Fujimori reúna las condiciones establecidas en el reglamento para indultos humanitarios, que hemos repetido varias veces, que es tener una enfermedad terminal, una enfermedad degenerativa, una enfermedad psiquiátrica grave, etcétera. Bueno, y se me ocurrió escribir algo muy breve en Facebook, un textito. Yo normalmente no publico textos en Facebook, publico solamente los textos que publico en mi blog, pero me pareció interesante publicar un pequeño texto con una fotografía, no sé si lo lograste ver, y la fotografía corresponde a un niño muy pequeño, muy jovencito. Es una fotito carné, blanco y negro, la típica fotito carné que usted habrá visto alguna vez o que le habrá tomado a sus hijos. El texto decía lo siguiente: si hubiera que buscar una sola razón por la que el indulto no procede, aquí tienen una. Javier Ríos Rojas tenía 8 años. Fue asesinado por el grupo Colina en Barrios Altos junto con su padre. Su madre vio a morir a los 2. En total, esa noche fueron acribilladas 16 personas inocentes por un error de inteligencia. Varios eran heladeros. Comían juntos en una actividad en el patio cuando las balas los asesinaron. Se culpó a Sendero Luminoso por años. Y luego a un comando paramilitar, llamado Colina, que fue amnistiado por el Congreso de mayoría fujimorista en 1995. Se necesitó del juicio a Fujimori para conocer que se trató de un comando militar del ejército peruano y que sus acciones eran de dominio pleno de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que toda amnistía o indulto en este caso era nula. Los miembros del comando y sus mandos fueron juzgados en cortes civiles y sentenciados por este y otros asesinatos. Javier Ríos Rojas, el niño pequeño de la foto, tendría hoy más o menos la edad de Kenji Fujimori. La reacción a este brevísimo texto ha tenido un alcance de más de, a esta hora, 1.140.000 personas en Facebook. Las reacciones se las cuento después. Elías Rodríguez, flamante secretario general del Partido Aprista Peruano, se encuentra con nosotros en el teléfono. Felicitaciones, señor Rodríguez. Felicitaciones por su triunfo. Muchísimas gracias, Rosa María Palacios. Muy buenos días. Yo, Perú entero, estamos precisamente en la ciudad de Trujillo y con una esperanza renovada que la institución a la cual pertenecemos pueda reencontrarse en un camino de respeto hacia nuestras bases y reconectarse hacia la comunidad que hace muchísimo tiempo hemos perdido un espacio, somos conscientes de ello, pero es momento de llamar a la unidad a efectos de poder buscar la solución de esta crisis que hemos vivido en el partido y que lo vamos a hacer de la mano de todos los apristas, se pueden acabar los grupos y en ese sentido estoy con todo el espíritu lleno de emoción a efectos de poder buscar que mi partido honre la memoria de Aya de la Torre, donde participen jóvenes, mujeres, nadie sea excluido, y podamos tener las oportunidades de servir a nuestros pueblos. Es evidente, señor Elías, que después de las últimas elecciones el partido ha salido bastante golpeado. Su candidato alcanzó un poco más del 5%, con las justas lograron salvar la inscripción, el número de congresistas solo creció en 1, usted, y es evidente que hay un rechazo de la población hacia el gobierno de Alan García, a pesar de que él no lo comparta, así ha sido. Sin embargo, compañeros suyos de bancada, el señor del Castillo, la señora León, y también hemos visto al señor Sumaeta, han dicho que usted ha robado estas elecciones, que hay una serie de irregularidades, que usted ha comprado favores para obtener votos. El señor Mulder lo apoya, pero sus otros compañeros de bancada no. Bueno, yo quiero decirle que, en primer lugar, a su comentario, efectivamente, la crisis se ha agudizado del partido porque ya no hemos tenido ese respaldo que hubiéramos querido, a pesar de un segundo gobierno que para mí ha sido uno de los mejores gobiernos que ha tenido nuestra vida democrática del país, donde ha habido muchísimas transformaciones que no se pueden comparar al gobierno de Humala y menos a este gobierno de PPK, que cree de todo corazón en rumbo en estos años en un relanzamiento del país. En cuanto a las expresiones vertidas por aquellos compañeros que, bueno, no les digo que tengan caras porque creo que las pintan bien, pero
sí le puedo decir que lamento que teniendo tanta experiencia, aquellas cosas que deberíamos dejar en el interno del partido, hoy en día las hagan públicas. Lo que ha ocurrido es lamentable que usted haciendo eco de esto me diga que hemos podido robar una elección o con votos. No ha ocurrido eso, señora Rosa María. Lo que ha ocurrido es que ellos han estado 20 años en la dirigencia del partido, 40 años en cargos políticos por el partido de elección popular, no leo que se lo han regalado por elección popular, y dirigiendo la institución de IRPR por 20 años. Yo cuando entré al APRA, muy joven, 12 años, fui a un congreso en Ica, y temprano me visitaron donde estábamos reuniendo, abrí mis ojos y vi a los dirigentes nacionales, que ahora que tengo 42, ayer los volví a ver en los mismos cargos. Y creo que el pueblo aprista ha decidido, ¿saben qué? Necesitamos otro rumbo. ¿Saben por qué hemos ganado? Y le llaman ellos a haber dado alguna dádiva. La gran dádiva que ellos se refieren es a un pueblo que ha tenido sed de renovación. Pues claro, ellos han puesto desde Lima siempre los candidatos, nunca han respetado la voluntad de las bases. Ahora, señor Elías, ¿esto va a generar problemas en la bancada o no? A los genios de la capital. Ellos han hecho del partido lo que han querido. Eso ya se acabó. Yo le digo, señor Rosa María Palacios, que en la política hay ciclos. Y el ciclo significa que ahora le deben dar respeto a las bases bajo una aprista, un voto. Con presencia de la OMPE, señora. Ahora nadie va a poner ni va a apadrinar a nadie para que finalmente haga un papelón fuera. Vamos a darle un nuevo padrón al partido donde estén todos los jóvenes, donde estén las mujeres y no sean excluidas. Muy bien, ¿y qué va a cambiar? Y señor Elías, ¿qué va a cambiar en el APRA? Ellos no viajan a nuestras bases. Ellos solamente se acuerdan cuando hay elecciones. Ellos solamente han estado en Alfonso Ugarte y ni siquiera han ido a Alfonso Ugarte. Entonces yo proclamo la participación de una renovación, no tan solo por la edad o por caras, sino de actitudes, donde aquí todos tienen una participación. Lo que ha ocurrido ayer es que usted sabe que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso simplemente. La gente ha dicho, vamos a apostar por un cambio. Bueno, sí, no, se necesita un cambio, lo felicito por ello, pero es difícil hacer un cambio si usted tiene a gente como Jorge del Castillo, le digo, yo lo he enfrentado, no es fácil, ¿no es cierto?, haciéndole una contracampaña, porque le aseguro que le van a sacar de todo. Le van a sacar que usted no es apto, que tiene problemas con la justicia, que tiene problemas en su casa, le van a sacar de todo. Bueno, ya me habían dicho que ayer iban a sacar un reportaje y me vienen amenazando desde hace 2, 3 días esto. Yo lamento pues que sean las cosas así. Así van a ser, le digo, señor. Jorge del Castillo maneja medios, maneja portadas, tiene periodistas que trabajan con él. Se lo digo, yo lo he vivido, o sea, no se lo puedo contar. El día y muchos compañeros suyos lo saben. No puedo dejar que las cosas continúen de la misma manera. Yo he asumido esto con valentía y voy a llegar hasta donde las fuerzas me acompañen y que el día de hoy están reforzadas porque ha habido un pronunciamiento legítimo de las bases. Bueno, ¿y el Consejo Nacional Electoral ya lo ungió como secretario general? ¿Perdón? Ya, o sea, de acuerdo al Consejo Electoral que ustedes tienen interno, usted ya es el secretario general, no hay discusión. Yo he sido proclamado por el Tribunal Nacional Electoral. Exacto. No hay más que hacer. También la comisión organizadora y ha estado la mesa directiva del 24º Congreso Nacional del APRA. Así es. Y voy a viajar a la ciudad de Trujillo. Muy bien. Para que ante Dios en primer lugar y en la tumba de Aya de la Torre por su memoria y por la gente, nosotros nos hagamos un juramento y nos vamos a reimpulsar para que esto salga adelante. Yo tengo la fe y el optimismo y les pido por favor, finalmente, que nos den un crédito, que nos den una chance de poder demostrar cómo podemos cambiar la historia del partido. Bueno, yo le agradezco mucho. El Partido Aprista es muy importante para el Perú y espero que su gestión así lo demuestre, porque efectivamente en los últimos años lo que hemos visto no ha sido bueno. Señor Elías Rodríguez, lo felicito. Y luche usted porque tiene por delante un enemigo grande. No es fácil enfrentarse a una cúpula que no está de acuerdo con su elección y va a necesitar mucho apoyo de las bases y mucho apoyo del partido
para poder salir adelante. No va a ser fácil, se lo aseguro. Bueno, nada es fácil en esta vida, pero yo creo que la opción que se ha pronunciado, por más escándalos que me quieran pasar, y de repente la actitud malvada de la política pueda hacerse manifiesta, yo soy hombre cristiano y sobre todo tengo la fuerza de las bases que humildemente no se han dejado comprar, ni tampoco han tenido temor. La historia tiene que ser distinta, cada priista un voto, se respeta lo que se dice. Pero, señor Elías, solamente para preguntarle, se decía que usted era hombre del Castillo. En otras cosas, el APRA tiene que enrumarse por otros caminos. Ya no podemos estar perdiendo, y menos en este partido. Tenemos la gloria de un pasado muy importante donde hasta sangre hemos dejado por esta institución y que debe tomar otro rumbo y otro. Así es, no, pero le preguntaba que a mí siempre me dijeron que usted era hombre del Castillo. No, jamás. Jamás, que no lo colocaba en sus comisiones investigadoras cuando quería fregar a alguien, por ejemplo. No, yo no soy hombre de nadie. Yo represento a mi región, La Libertad, ya algunos años. Le agradezco a Dios y al pueblo. He vuelto a ir al Congreso con mucho más votos que la segunda vez. Y simplemente estoy dispuesto a trabajar porque tampoco le quiero quitar un espacio a ningún limeño. Voy a dar mi servicio a mi partido, que ha sido el vehículo y la institución que me ha llevado a ser congresista, y en esta oportunidad, pues bueno, yo le digo del Castillo que mejor nos unamos por el partido, que tratemos de que nuestras discrepancias queden de un lado y que este tema ya pase al olvido. Así es, que aprenda a perder, que aprenda a perder. Ya una vez no lo eligieron congresista, que aprenda a perder, pues, y que no sea picón. Eso le ha hecho a Mauricio Mulder, que obviamente en el Castillo le ha hecho varias, o sea que sabe de lo que estoy hablando. Entonces le he dicho que aprenda a perder, pues, ¿no? A veces se gana, a veces pierde. Su candidato perdió, pues, ya, su maeta perdió. Y a la señorita León, que le dice tío George, pues al tío, también perdió, pues ya, listo. Señor Elías Rodríguez, muchas gracias, buen viaje a Trujillo, y que las bases lo reciban pues con alegría, y que venga una verdadera renovación, y que saquen del partido a todas aquellas personas que lo desprestigian, Muchas gracias por estar con nosotros. Yo le agradezco a usted, y de verdad que mi partido va a volver a ser un partido que esté movilizando las causas sociales, y un partido, como se ha dicho, alegre, un partido juvenil, un partido también de experiencia, y si ya se acaban estos problemas. Así es, que ya no persiga periodistas, por favor. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, que la deje de perseguir periodistas, o de que deje de utilizar periodistas para perseguir a los propios apristas, pues. Claro. No, de verdad, te sacan portadas, ¿no? Tienen sus periódicos, obviamente. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? Es interesante analizar este punto. Bueno, mira, es Acción Popular primero, ahora el APRA, Fuerza Popular también está pasando por una crisis. Y al Frente Amplio. Y el Frente Amplio que se para dividiendo. Yo creo que es, digamos, el resultado de unas elecciones que han postergado su toma de conciencia, si quieres. Una vez que uno pierde un partido de fútbol, ¿no es cierto? Te sientas con el entrenador, discutes qué pasó. Claro. Ese qué pasó es lo que estamos viendo ahora. No, el APRA se está sentando a decir qué pasó, ¿no es cierto? Kendi le dice a su hermana, oye, ¿qué pasó? Hemos perdido 2 veces. ¿No? Los Pepe Causas se miran a la cara y dicen, ¿y nosotros qué somos? Porque no somos nada. Claro. Y esa es la verdad, somos un aluvión de gente que se juntó. Igual con la izquierda. Acción Popular dice, ¿y aquí qué pasó? No fue bien con nuestro candidato. A Acción Popular no le fue mal. No eran las expectativas, pero le fue bastante mejor de lo que ha ido otras veces. Ya lo ha colocado una bancada un poquito mejor. Solos, además. Ya no con un vientre de alquiler, no está mal. Pero están todos recriminándose, si quieres, buscando responsables y, lo que es importante en una institución, generando nuevos liderazgos. O sea, el señor Elías, con todos los defectos que tiene, ha hecho una gran verdad. O sea, estos hace 20 años que manejan el partido. Hace 20 años. Ya ganaron en el 2006, pero ya estamos en el 2016. 17, perdón. O sea, 10, 11. ¿No? Terrible. Vamos a una pausa. Después les sigo contando lo del niño que ha generado tanta ira. No te puedes imaginar. Hablar de un niño muerto hace 25 años... Ustedes no tienen una idea de la cantidad de insultos y de falacias que yo creo que es interesante también pensar post
¿no es cierto?, de los años, con el paso de los años, ¿por qué tenemos prejuicios y por qué pensamos de esas maneras? Vamos a regresar con eso. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 40 minutos. Continuamos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y les cuento la historia que les estaba contando, ¿no? Yo publiqué esta fotito, carné, de un niño, imagínense ustedes, en el año 1990, probablemente es la foto, niño chiquito, tenía 8 años cuando lo mató el Grupo Colina en Barrios Altos. La reacción es lo que quiero comentarles a ustedes, porque hay... O sea, el alcance de este pequeño texto y otros más que he agregado después ha llegado a más de 1.142.000 personas en este momento. Y este pequeño texto, lo único que explica es una historia que es cierta. O sea, cuando en Barrios Altos entra un grupo en ese momento de gente desconocida y acribilla a 16 personas, se nos dijo que era Sendero Luminoso porque a nadie se le podía ocurrir que un acto tan salvaje lo podía perpetrar, ¿no es cierto?, las fuerzas del orden, las fuerzas del bien, siquiera fuerzas democráticas, ¿no? Entonces que eran terroristas, pero era raro porque los terroristas no actuaban de esa manera en Lima en esa época, ponían coches bomba o iban al asesinato selectivo, ¿no? A los marinos, sobre todo, a miembros del ejército, alcaldes, pero no entraban a una pollada y se bajaban a todo el mundo. Y eso despertó, por cierto, una enorme sospecha. Cuando se da el golpe y van a apresar a Gustavo Gorriti, que estaba muy, muy metido en estas cosas, vio a estos sujetos, paramilitares, pensó él, y dijo, ha venido por mí el comando Pollada. Eso es lo primero que... Estos son los del comando Pollada. Porque ya había, ¿no es cierto?, unos meses después, toda la impresión de que esto no era Sendero Luminoso por el tipo de armas, por las descripciones que con mucho temor hicieron algunos de los presentes, el porte militar, la vestimenta, estaban con pasamontañas. Sin embargo, la mamá, y eso me lo contó ella, la mamá de Javier Ríos Rojas vio a Santiago Martín Rivas, que se saca el pasamontañas y ella lo ve, ella estaba escondida. Su hijo había ido por una escoba para empezar a barrer, porque ya era tarde, y con su escobita en la mano se lo bajaron. Reacciones del público. El niño era terrorista. Primera reacción. Aunque usted no lo cree, esos comentarios los he borrado. Porque creo que es una falta de respeto a la mamá. Yo a la mamá la he conocido, he hablado con ella largamente en una entrevista cuando tenía Prensa Libre. Ella no había hablado por años del terror que tenía, porque tenía otros hijos también. Y siguió viviendo en el mismo solar mucho tiempo, donde habían asesinado a su esposo y a su hijo. Y no habló porque se morían de miedo, y era lógico. Esta señora fue un testigo absolutamente cierto que Santiago Martín Rivas dirigió la operación. Entonces se nos dijo que eran paramilitares, que este era un grupo que iba por fuera, ¿no es cierto?, que tenían formación militar, pero que iban por fuera, por la libre, vengando a sus compañeros caídos. Y ahí viene la segunda aseveración del público, ¿no? Son daños colaterales en una guerra. Ay, a ver, que te maten a tu hijo y que alguien te diga que eso se llama daño colateral. Para primera cuestión. Segunda cuestión, aquí no hubo una guerra. Métanse eso bien en la cabeza. Porque si hubo una guerra, entonces en este momento Abimael Guzmán sería un prisionero de guerra y tendría que salir libre. Eso es lo que dicen los del Movadef, los comunistas del Partido Comunista Sendero Luminoso. Eso es lo que ellos dicen. ¿Cómo pueden personas del fujimorismo decir que aquí hubo una guerra? Aquí no hubo una guerra, aquí hubo un grupo político que se alzó en armas para hacerse del poder mediante el terror. Esa es la descripción correcta de lo que sucedió. Y eso generó un conflicto armado interno porque las fuerzas del orden y del bien respondieron. Yo creo que la mayoría de las veces dentro de lo que importa la democracia, pero muchas veces no. ¿Qué hace una fuerza armada democrática? Captura, detiene y pone en juicio, que es lo que se hizo con Abimael Guzmán y toda la cúpula. A eso sí no los acribillaron, ¿no es cierto? Y a 16 personas que estaban en una pollada los acribían. ¿Por qué? Porque eran terroristas. Tercera falacia. No, pues todo el mundo sabía que la gente que vivía en Barrios Altos, imagínense, vecinos de Barrios Altos, eran terroristas. Ahí vivían terroristas. Eran heladeros.
Y en el supuesto negado, igual que los alumnos de la Cantuta, en absoluto supuesto negado de que uno hubiera sido terrorista, nunca lo sabremos. ¿Saben por qué? Porque los aniquilamientos no permiten llevar a las personas a juicio. El aniquilamiento no es parte de la guerra, ni en Madre Mía ni en Barrios Altos. Lo que sí puede ser parte de una confrontación es que te ataquen a un puesto policial, como sucedía, que ataquen a una base contra su universidad, como su universidad, y que tú salgas a repeler el ataque y en el enfrentamiento haya muertos. En un enfrentamiento frente a frente, no niños y mujeres, ¿no es cierto?, que has retenido y después pasas por un pelotón de fusilamiento como sucedió tantas veces. Eso no es guerra. Eso no tiene nada que ver con la guerra. Cuando se les dio la orden a los militares en el manual de operaciones de abatir terroristas, porque esa era la orden, eliminar era el verbo, se refería a que si había un enfrentamiento, tú estabas cercado, estás en una emboscada, o tú avanzabas y te encontrabas con una columna terrorista y te disparaban, tú disparabas. Y eso es perfectamente legal, son las reglas de enfrentamiento clásicas que se tienen que aplicar, pero tú no puedes tener un comando paramilitar que entra una pollada y se baja toda la pollada porque se equivocaron de dirección, además. Sé que Alberto Fujimori estuvo muy molesto cuando le informaron de la muerte del niño. El niño tenía casi la edad de su hijo, porque sabía que ese niño y esa carita lo iba a perseguir el resto de su vida. Porque ¿saben qué pasa? No tiene justificación posible. El niño no tiene justificación. Todo lo demás pueden decir lo que quieran, pero el niño no tiene justificación, no hay daño colateral. El niño es absolutamente inocente, tenía 8 años cuando lo mataron. No hay forma de que se indulte a Alberto Fujimori con un niño muerto de un grupo que se prueba en juicio, no en los 90. Todo el mundo dice, pero todos ustedes sabían en los 90. No se sabía que había un comando, sí, que se llamaba Colina, sí. ¿Por qué? Porque en el año 94, con el escándalo de la Cantuta y Barrios Altos, los terminan metiendo presos a una instalación militar, por supuesto, ¿no?, que es como una cárcel dorada, y con la promesa que en unos meses les iban a dar una amnistía, cosa que sucedió. El CCD, el Congreso Constituyente Democrático, le dio amnistía a militares que habían formado un comando, entre comillas, paramilitar, dirigidos por Santiago Martín Ríos, que por la libre decidió hacer este comando para vengar, ¿no es cierto?, a sus compañeros caídos. Y el gobierno no tenía nada que ver. Tenía que ver, sí, por supuesto, porque eran miembros del ejército, pero era un grupo paramilitar. En el juicio a Fujimori, ¿qué se prueba? Se prueba que Santiago Martín Rivas, él, filmado en un video, dice que se reunió con Alberto Fujimori para discutir estos temas. Eso está en el libro Ojo por Ojo de Humberto Jara. Y eso está en video. Por más que Santiago Martín Rivas después se retractó, al estar en video es documento y fue prueba plena en el proceso de que Alberto Fujimori había tenido reuniones con Santiago Martín Rivas en Palacio de Gobierno. Y eso no lo puede desmentir nadie, pues. Y no solamente eso, los ascendió y los premió. Hay resolución de premio. Después los metió en una cárcel militar. El ministro Bustamante tuvo que renunciar porque el Congreso pasó una ley para que sean juzgados no en el fuero civil, sino en el fuero militar, cambiando la forma en la que se votaba en la Corte Suprema. O sea, acá hubieron muchas renuncias y mucho, pero gente, estos chicos jóvenes no tienen memoria, yo se las estoy refrescando. Y finalmente amnistía porque eran paramilitares. Gente que se había vuelto loquita, ¿no es cierto? Creocene, todos estos eran gente que se había vuelto loca en Ayacucho en los 80s y había decidido formar su grupo paramilitar y estaban locos, pues. Y resultó que no estaban locos, que eran parte de una línea de mando que pasaba por Vladimiro Montesinos, por el jefe del servicio de inteligencia, que trabajaban con armas del ejército en instalaciones militares, con carros militares y que todo partía de planes operativos diseñados en el servicio de inteligencia. Eso no se supo hasta el juicio a Fujimori. Y ahí se probó una verdad procesal, que está probada. Entonces, ¿puede el señor ser indultado? No puede, pues. Ahora, puede tener, como dice el señor presidente, un perdón médico, que es una pésima traducción al inglés de un indulto humanitario, sí, en la medida en que esté enfermo. Pero hasta hoy goza de buena salud. A fin de año, veremos si no goza de buena salud. Pero repito, son 3
circunstancias. Enfermedad psiquiátrica grave, estamos hablando de Alzheimer, en fin, Parkinson, ¿no? Enfermedades neurológicas discapacitantes, severas, degenerativas, degenerativas y enfermedades terminales, cáncer, ¿no es cierto? Pero tener diabetes de vejez y la presión alta y un poco de depresión, ¿no es cierto? Eso no es motivo para un indulto humanitario. Menos si eres menor que el presidente de la República. Aunque como dijo Marcos Cifuentes el otro día en una columna, en realidad no sabemos realmente cuándo nació Alberto Fujimori ni qué edad tiene, porque eso ha variado varias veces, ¿no es cierto? Vamos a una pausa y volvemos. Ocho y 52, información internacional. Y sí, estamos en comunicación con Francisco Belaúnde Matosán para hablar de lo que ha pasado este fin de semana en Venezuela. Una noticia que llena de esperanza en realidad, porque si bien no es definitiva, por lo menos se le ha concedido a Leopoldo López, líder de la oposición, un arresto domiciliario. Debería ser exculpado, por supuesto, de todo cargo, pero tiene ahora la posibilidad de tener mejores condiciones de las que tenía. Eso como regalo generoso del régimen de Maduro, parece muy extraño. Francisco Belaúnde ha escrito este fin de semana que podría ser que Maduro quisiera generar una confrontación entre los líderes de la oposición, Capriles y López, justamente los presidenciables, para dividir la oposición. Muy buenos días, Francisco, gracias por estar con nosotros. Hola, Rosa María, encantado de tener tu programa. Bueno, el peor error que podría cometer la oposición es dividirse en este momento, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Yo cuando dices de regalo generoso, podría ser también un presente griego, ¿no? Claro. Como se dice. Aquí hay, yo creo que es un cálculo. Además, aparentemente no ha sido, no todo el régimen está de acuerdo, porque Diosdado Castillo se ha pronunciado de manera contraria a esa medida, ¿no? Maduro la ha aplaudido. Bueno, Maduro desde que ha ordenado finalmente eso, obviamente, pero parece que Cabello no ha estado muy contento. En todo caso, parece que vieron también dentro del régimen una especie de discrepancias sobre cómo llevar este caso. Lo de López es que bueno para él, una medida que ahora ya está en su casa. Recordemos que no ha sido liberado, ¿no? Porque hay muchos que han escrito liberación, no ha sido liberado, está bajo arresto domiciliario. Hay obviamente ese objetivo seguramente de dividir a la oposición y también de enfriar la calle. Por eso es que hoy día ha salido la oposición, ha sacado avisos diciendo la calle no se enfría, hoy día hay una actividad, un trancazo. O sea, es mantener la presión sobre el régimen, digamos, como viendo también esto como un signo de que el régimen eventualmente ya está comenzando podría estar comenzando a ceder, aunque eso está por verse, ¿no? ¿Podría estar o eso es una falsa ilusión? Yo creo que es una falsa ilusión. Yo creo que aquí lo que hay es una maniobra, aunque también sería un régimen acorralado, que está tratando de, porque finalmente para ellos haberles dado a Leopoldo López, que es su bestia negra, haberle dado finalmente este arresto domiciliario en vez de la prisión en la que estaba, no ha haber sido fácil tampoco, pero si lo han hecho porque se sienten acorralados y están en busca de soluciones para digamos, aliviar la presión que hay sobre ellos, para enfriar la calle, como dicen los propios venezolanos, ¿no? Entonces es una maniobra claramente, pero que también indica que ya el régimen se le están acabando las soluciones, ¿no? Las medidas para ver cómo enfría la calle. Ahora, lo que está proponiendo la oposición es un referéndum para bajarse la Asamblea Constituyente y hacerlo antes. ¿Esto es posible? Bueno, no, mira, desde el punto de vista constitucional no, en realidad esto va a ser un referéndum, si se quiere, informal, ¿no? Una especie de, si se quiere, gran encuesta, ¿no? Claro. Una gran encuesta que van a hacer para mostrar políticamente cómo la población está en contra de esta medida de la constituyente, ¿no? Básicamente es una medida política. Claro, no tiene un valor jurídico, digamos. Así es, no, claro, obviamente. Ok, pero ¿qué es lo que está buscando la oposición? ¿Hacer un acto de fuerza frente a Maduro? ¿Demostrarle sus votos? Lo que hace la oposición es, digamos, mostrar cada vez más pruebas de la falta de legitimidad del régimen. Es acorralar cada vez más políticamente el régimen desde todo punto de vista. Están las manifestaciones, está esta acción que está haciendo ahora, y es esto, ¿no? Es una acción de acorralamiento del régimen, y además forzándolo a cometer errores, porque en este tipo de luchas
es una especie de contrapunto entre la oposición que presiona y esperando que el régimen cometa errores, ¿no? Claro, pero luego, lo que no se sabe, o sea, yo presumo que Maduro lo que quiere es terminar su mandato. Le faltan 2 años todavía. Bueno, yo creo que él quiere más que eso. No, el régimen lo que quiere es, a esas alturas, yo creo que el régimen está, lo que quiere es, a esas alturas es, primero quiere mantenerse en el poder, porque la constituyente es una manera de evitar incluso elecciones más adelante, ¿no? Lo que quieren es mantenerse en el poder, y a medida que digamos, se sienten cada vez más acorralados y se hace cada vez más difícil que se mantengan en el poder, va a ser salir en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y irse al exilio, que no les pase nada. Básicamente, a ese escenario, en última instancia, ellos estarían... Claro, pero digamos que si comienzan a tener una lectura de que no se van a poder mantener en el poder, ¿tú crees que negocien una transición hacia Cuba, una salida? Digamos, acá hay muchos temas, desde el narcotráfico hasta robo, corrupción, etcétera. ¿Es posible un espacio de negociación? Mira, la propia Machado ha tuiteado que en estos momentos lo único que hay que, o sea, que el régimen tiene que ir, y lo único que hay que negociar es cómo se va. Claro. Eso lo ha dicho la propia Machado en un tuit. Entonces, la oposición ya se ha puesto en esa perspectiva, ¿no? Y para la oposición, esta medida del régimen de haber liberado, pero haber puesto en arresto domiciliario a Leopoldo López es un signo de debilidad. Yo creo que hay dos cosas ahí, efectivamente. Es una maniobra, pero también es que, como te decía, el régimen se está quedando sin, como dicen los norteamericanos, without options, o sin opción. Se ha adoptado finalmente una medida que no le ha gustado, no le ha hecho ninguna gracia. Pero de ello que los Diosdado Cabello ha dicho que está en contra, ¿no? Sí, claro, pero han tenido... Ahora, ya comienzan a tener deserciones, ¿no? O sea, la fiscal se fue, que era vital, en la fiscal general en todas las acciones de Maduro, para darle este tinte de falsa legalidad, pero aunque sea apariencia de legalidad, a sus actos. No, claro. No, como se dice, ya el barco se está hundiendo, ¿no? El barco se está hundiendo y, bueno, ya conocemos la frase, es un poco ofensiva, pero es verdad. Cuando se hunde el barco, pues las ratas comienzan a irse, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Francisco. Esperemos que el barco se termine de hundir de verdad, ¿no es cierto? No porque le deseemos mal a nadie, sino porque la situación de los venezolanos de pobreza y de desasosiego, pues ya es insostenible, ¿no? No puede. No, que tienen 100 días protestando ya, ¿no es cierto? A un gobierno que se considera un gobierno usurpador y violador de todas las libertades fundamentales. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. 8:59 de la mañana, nos tenemos que ir poco a poco despidiendo. Pero hay alguna cosita que quería decirles, ¿no? La aprobación de nuestro alcalde de Lima no ha caído, se ha desplomado, acá ponen en picada, tiene 69% de desaprobación, pero todavía tiene 27% de aprobación. ¿Qué les pasa? Eso es un montón. Claro, no son los 60, 70% de aprobación que tuvo en el pasado, antes era la inversa, ¿no? Pero ha logrado invertir exactamente su número. Pero estas novedades, miren, lo que ha pasado ayer, ¿no? Sacar un tuit inmediatamente, la vía no es nuestra, sí, pues por el bus sí, ¿no? Entonces, y es una persona que realmente, como no se va a reelegir, porque ya está clarísimo que el Congreso no tiene tiempo para cambiar la ley, se necesitan 2 legislaturas ordinarias. Claro. Y no les va a dar el tiempo porque ya están pasando una ley por la cual no se pueden modificar las normas electorales cuando se convoca la elección. La elección se va a convocar probablemente en abril o mayo del próximo año. No les da el tiempo para hacer 2 legislaturas. No se van a poder reelegir porque eso es una reforma constitucional. Si se reeligen será para una dentro de 4 años. Entonces, como no se va a reelegir, está abandonando todo. O sea, Rutas de Lima debería estar terminando, la han vendido en parte, perfecto, debería estar terminando la obra ya de la Ramiro Prialé, está tirada. No le pagan a sus proveedores, no hay orden. Todo lo que es Rutas de Lima, norte y sur de la ciudad, el derbi, todo está tirado. La ampliación de la Panamericana, del Paseo de la República, o sea, obras que estaban pactadas, financiadas, tiradas. Claro, antes las aguantaba para inaugurarlas el último año y que, oh caramba, cuánta obra, que es lo que nos hizo con el Metropolitano. Se demoró 8 años en hacer el Metropolitano cuando Andrade ya se lo había dejado listo, ¿ya? Entonces, ahora quiere hacer lo mismo, pero como no se va a reelegir, ni por interés un pepino, ¿no? Un
pepino partido por la mitad. El día del incendio había pedido licencia. Ahora dice que la vía no es de él, así que no le importa. Y así, una tras otra. Bueno, yo siempre digo una cosa. Ustedes lo eligieron. Se les dijo, se les advirtió. Roba, pero hace obra. Y bueno, sí, comercial, me dice. Sí, porque no. Me voy ahorita a la República. La suerte que tenemos acá es que todo queda en Camaná. En Camaná calle, ¿no? En el Jirón Camaná, que en el centro de Lima, está ubicado Radio Santa Rosa 158. La República está ubicado en Camaná 320. Así que a las 9:30 salgo en vivo en la página web de la República, que es larepublica.p, nada más, larepublica.p. Ahí sale en vivo, pero usted lo puede ver durante todo el día, como puede ver también los programas de Sodomco durante todo el día en la red de Sodomco. Entonces, se fregó Alan, porque estoy en todas partes. Mira tú. Mira tú, quien no iba a estar en ninguna parte, ahora está en todas partes. Y sobre todo, estoy en sus teléfonos. Eso es lo que vuelve loco, creo que a los políticos. Que estos programas breves, este programa dura 1 hora, pero el programa que voy a hacer ahora para televisión web dura 5 minutos, puedan ser rápidamente compartidos y viralizados. Eso es lo que los vuelve locos. Pero eso es lo que vamos a hacer. Bueno, nuestro interés es confrontar al poder y volver loco al poder. Si no, ¿para qué estamos? Así es. Así es. Hasta mañana. Felicitaciones con Sin Guión, entonces. Sin guión se llama el Sin programa. guión. No, sí, efectivamente, no tiene guión, no tengo un papel. Simplemente les cuento lo que se me ocurre. Nos vemos en un ratito. Chao, chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.